Hola, muy buenas a todos. Soy Gun of the Tom of the Comic y hoy traigo una posible explicación a la relación que tiene Shanks con el Grifón o el Grifo y qué características puede darnos a la espada de Shanks. Así que si estás interesado en todo esto, un saludo, un brutal saludo y empezamos. Como siempre, con el índice vamos a hablar un poco sobre historia, hábitat y algunas cosas más, alguna descripción y cosas así. Un poco sobre mitología y simbolismo, algo de heráldica, ya que este animal, aunque sea raro verlo, pero aparece en escudos y cimeras y demás. Y vamos a ver un poco del comportamiento y algunas conclusiones. Sin más dilación, empezamos. Bueno, pues vamos a hablar, como digo, de historia, hábitat y más. Vamos a empezar por decir que tiene su origen en los partoestitas, más en los estitas que veis en naranja, pero como veis también tiene ubicaciones, ya sea en rojo o en verde, pues en zonas partas o iranias. Entonces he querido ponerlo de esta manera. Sea como sea, básicamente es en Asia Central y ya está lindando, como veis, con algunas zonas de India o incluso partes de Mongolia y China. Bien, fue absorbido poco a poco por Mesopotamia en sí. La región y la época sería la zona de Uruk. Ya sabéis que Babilonia pues tenía ciertas ciudades con mayor o menor importancia. Bueno, más que Babilonia, Mesopotamia. Babilonia forma parte de este evento, ¿no? De esta localización y demás con esta época, pero bueno, en este caso sería Uruk. Estamos hablando aproximadamente de la aparición de estos tipos de animales rondando el año 3500 a 3200 a.C. Y bueno, en Farsi, que veis ahí esas letras que parece árabe, pero que no, que es Farsi, es decir, persa, nos dice que eran llamados Shirdan y que el significado era león águila. Bien, como podéis ver, he puesto aquí Ninurta contra Ansu. Ansu es ese monstruo con, pues eso, con plumas, alas. Luego veis que también tiene una especie de zarpas en la parte delantera y patas de ave en la parte trasera. Tapa un poco también la cola. Y no sé si son cuernos u orejas, pero bueno, sea como sea, es Anzu, este animal, el que puede tener más relación con este tipo de animales. Bien, si pasamos a Egipto, perdón, pues podemos decir que poco a poco, rondando el 3400, 3100, tampoco hay mucha diferencia, puesto que antes he dicho 3500 a 3200 antes de Cristo, pues los egipcios, al tener cierta cercanía, empiezan a asociar ciertos aspectos de ese tipo de animales con Egipto y más tarde, poco más tarde, con Grecia. Ya tenían como tal al buitre como uno de los animales emblemáticos, pero empiezan pues a ponerle picos de otras aves o asimilarlo en ciertos aspectos como una especie de esfinge alada y bueno, pues empiezan también a tener ciertos adornos haciendo referencia a este tipo de animales. Por ejemplo, este pectoral egipcio que estoy diciendo aquí, ¿vale? Pues nada, vamos a Grecia. Grecia tiene varias etapas, pero bueno, decir que vuelven a pasar más o menos unos 100 años y se vuelve a prolongar más en el tiempo, hasta el 1100 antes de Cristo en Grecia. Y bueno, decir que empiezan a dar el nombre como tal de grifón o grifos, que en este caso en griego quiere dar un poco de referencia al pico, al ser algo ganchudo, no es que solamente tenga esa parte ganchuda en el pico, ya que, bueno, poco a poco ya irán metiendo también a lo mejor las uñas y demás. Pero ya empiezan a dar ciertos rasgos que desaparecen, otros que aparecen, y bueno, pues se le irá dando, son los primeros en darles ciertas descripciones a la población egipcia, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues por ejemplo, este es un grifo en un mural de Nosos, es decir, de la época cretense, y lo primero que vemos es que tiene una cresta,
las crestas irán cambiando poco a poco, estas son hacia abajo, luego las irán poniendo hacia arriba. Y bueno, pues decir que esta imagen que veis, como podéis ver, es cuerpo de león y una especie de cabeza de ave, pero que no tiene alas, lo cual ya empieza a diferenciarse un poco de lo que hemos visto antes. Pero sí que empiezan con el progreso del tiempo griego, empiezan a aparecer de nuevo las alas y empiezan a dar, como digo, las primeras descripciones no solamente a nivel físico, sino también comportamental, que veremos más tarde. Decir también que junto con una especie de población con un único ojo, que son los eh, bueno, una población, luego lo veréis, pues también se van a relacionar un poco con con los caballos. Y decir que con el tiempo, pues ya sabéis, mucho más tiempo atrás, más cercano a nosotros, pues esa relación pues, puede darnos pie a los hipógrifos. De hecho, se piensa que, claro, esas relaciones es de un macho de grifo con una yegua. Pero bueno, sigamos. Pasa el tiempo, todavía estamos en Grecia y ya sabéis que de todas maneras habíamos dicho que la zona de Centroasia, pues junto con zonas de Rusia o Mongolia o incluso hacia el sur la India o al este China, pues a lo que nos referimos con el Sol empieza a aparecer una relación con la India. ¿Por qué? Pues muy sencillo, en la etapa helenística entre el 323 hasta el 31 antes de Cristo, de la época griega, pues obviamente, aunque hayan sido los 25 primeros, o sea, durante los 20 años o 25 años de reinado de, de Alejandro Magno, pues llegan hasta la frontera con la India y por tanto empiezan a coger ciertos rasgos o empiezan a asimilarlo con el dios que veis aquí, que es Garuda. Y poco más. Obviamente esto luego va a influenciar o va a seguir influenciando tanto en lo que queda de Grecia como en Roma. Bien, nos volvemos otra vez a la zona persa y en este caso al Imperio Sasánida, ya que ya estamos después de Cristo, en el 224 al 651, pues se asimila con un ave de gran tamaño que es el simurg. El simurg pues tiene cierta relación con el ave rock o con el fénix y bueno, pues obviamente como veis el significado que tiene simurg es algo así como un gran ave o 30 aves, ¿no? O ave de saena. Es un ave emblemática allí y lo ponen como emblema del imperio sasánida que estamos hablando. Pues, ¿qué atribuciones tiene? Pues, por ejemplo, la sanación, la gloria divina, de ahí el emblema que utilicen, y la fortuna, que también es muy bueno, ¿no? ¿Quién quiere ser desafortunado? Yo creo que nadie. Eso sí, si tienes dinero, amor y demás, todo con buena fortuna, lo quiere todo el mundo. Y bueno, decir que en esta época ya se ha pasado a plantearse o a tener un planteamiento de creencia zoroástrica, lo cual ya empieza a ver esa dualidad de bien-mal con un dios monoteísta. Es de los primeros en tener este tipo de planteamiento. Si pasamos a Roma, ya estamos más o menos en el siglo I después de Cristo, llegamos hasta el tercero, si no me equivoco, con Roma, ya que en el 400, bueno, incluso, sí, tendría que ser tercero, 476 es cuando tiene la caída del Imperio Romano de Occidente, el de Oriente sigue. Bueno, pues ¿qué sucede? Pues que tenemos un aumento de las descripciones físicas y comportamentales todavía más a fondo. Tenemos una relación con el oro, tenemos esa relación que ya de por sí los griegos comentaban del pico, de ese aspecto ganchudo, y, y bueno, pues se sigue manteniendo y todavía pues se refuerza más. Em, ya empiezan a decir que es utilizado por los grifos para escarbar las tierras auríferas, es decir,
en las que se encuentra oro y pues que nos indican que hacen madrigueras. Hay veces que también dicen que hacen nidos, pero es curioso porque aquí ya empiezan a soterrarse, no a ponerse en lugares elevados como hacen generalmente las aves, ¿no? De llegar a un árbol, ponerse allí y hacer su nido. Bien, decir que son seres feroces y crueles con aquellos que están buscando oro. Y en este caso, este es el ser que quería deciros antes, que son los arimaspos. ¿Vale? Los arimaspos tienen un solo ojo, igual que los cíclopes. Y bueno, pues esta es un mural de Pompeya de la época romana, en la que se ve ya de paso que se ven también sus orejas, que muchas veces se asemejan a un caballo o a un león con orejas puntiagudas, pero bueno. Pero también lo que quería decir es que se empieza a relacionar a estas aves, al menos durante esta época, con el color blanco. Bien, llega la época medieval, ya estamos entre el siglo segundo, es decir, transitorio entre el romano en adelante, hasta el siglo XIV en toda Europa, puede que también en algunas zonas cercanas. Pero bueno, ya empieza a haber una posición de las patas. Se empiezan a hablar de si son cuatro patas de león, si son cuatro de águila o que generalmente dan que sea que tenemos las garras delanteras de águila y las traseras de león, que es el que veis al principio, ¿no? O sea, perdón, al principio no, de fondo. Pero no serán los únicos, porque también se habla a veces de que las patas podrían ser incluso de íbice. El íbice es la cabra montesa que veis más o menos en el centro en pequeño. ¿Vale? Y como veis también tenéis dos ejemplos de grifo al lado derecho, en el que, como veis, podría asimilarse en el de abajo con garras más similares a las de un ave, mientras que en el de perdón, en el de arriba con el de un ave y en el de abajo con las garras de león. Pero siempre manteniendo ese pico de ave. Y bueno, podría también asimilarse un poco, a pesar de tener el aspecto más aguileño, esa melena leonina que muchas veces se podría agregar. También nos dicen que hay poderes, no, que son ponedores de huevos, es decir, también hay reyes que han dicho, "Buah, tengo un ave, pero tengo un huevo de un grifo", y resultaba que lo más seguro es que fuese de un avestruz. También se le describe como animales cálidos y bueno, pues hay comparación con el ave rock que más tarde se verá mucho en la época pues, de los inicios también del Islam o incluso un poco antes. Ya sabéis que el ave rock es como un águila de gran tamaño y que podía levantar, cosa que esto también hace referencia tanto en Roma como en Grecia, incluso que se mantiene aquí, pues animales tan grandes como un elefante. Antes lo hemos relacionado con el oro y bueno, pues en este caso también empiezan a aparecer otros elementos o otras piedras preciosas como pueden ser un ágata, que es así de color negruzco, muy oscuro, o incluso las esmeraldas. No he dicho nada con respecto a... Bueno, sí, sí lo he dicho lo del Laverrock, pero bueno, a otros animales pesados en vuelo, pues que sí, que es lo que estaba comentando, ¿no? Lo de los elefantes. Y luego, les gusta el brillo. Esto está muy relacionado con algunas aves, por ejemplo, los cuervos o las urracas. Aquello que brille, pues sobre todo si son jóvenes, eh, pues son neófilos y todo aquello que vean nuevo y sobre todo brillante van a intentar cogerlo porque les gusta. No son las únicas aves, también hay otras aves que les encanta ese azul brillante o ese color dorado, pero vamos, el brillo en general. Y, y luego, pues aquí fíjate que ya la cosa cambia porque hablan de enemistad con los caballos y los bueyes. Es curioso porque la relación que tenían en Grecia parecía tener una relación más bien tirando amorosa, ¿vale?
Y luego empiezan también a darle cierta ambivalencia, pero para algunos, junto con el unicornio y algunos animales de este tipo, le dan una mirada maligna. Para distinguir un poco, decir que la ubicación de su hábitat en la Edad Media que se le suele dar, pues queda más o menos siendo las mismas con alguna ampliación o alguna aclaración, ya que son los montes hiperbóreos, algo que eh, veremos que también en Grecia pues empieza a verse, la zona de la India, o sea, Asia Central, incluso China, pero hacen especial hincapié en los desiertos. Por ejemplo, a lo mejor la parte de Arabia en la que se relaciona con el Averroes o con el Simur, pues también podría tener cabida. Y bueno, pues esta es la imagen de un grifo medieval. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos más o menos al Renacimiento y en adelante y empieza a desmitificarse. En la Edad Moderna, es decir, a partir del siglo, sobre todo del siglo XVII hasta la actualidad, pues lo que pasa es que ya empiezan a decir, bueno, estamos haciendo descubrimientos y empiezan a aparecer entidades como la, las sociedades científicas y o sea, por ejemplo, la Society o la History Society, cosas así, pues empiezan a aparecer con revistas y pues empiezan a descatalogarlo. Entonces, esto queda pues simplemente como el límite de la existencia real de este tipo de seres. Este dibujo de este grifo pues está más o menos asociado a la Historia y Naturalis de uno de los científicos, que en este caso es John Johnston. Como veis, esta imagen es de 1660, lo cual ya empieza a ser, pues eso, siglo XVII. Bien, mitos y simbología. Empiezan también, vamos a relacionarlo un pelín también con algo de literatura, pero sobre todo esto. Bueno, pues se le suele hacer custodios de oro. También a veces, como he dicho antes, muy a posteriori con el ágata o con las esmeraldas. Se relacionan con otras quimeras, la propia quimera griega, posiblemente también la mantícora, sobre todo si son alados, obviamente, pues el toro alado en la época mesopotámica, el Pegaso, que es un caballo alado, la esfinge, que también lo hemos comentado, y animales pues, de este tipo. Símbolos pues, pueden relacionarse con la avaricia o bien como el custodio ante ella, es decir, en caso de que seas un avaro, me voy a llevar muy mal y puede que te mate, como es el caso de los arimaspos que estaba comentando antes. ¿Por qué? Porque ellas custodian, digamos, su tesoro, lo cual también podría relacionarse por este aspecto con una avaricia hacia ellos. Empieza más o menos a verse ciertos aspectos demonológicos hacia estas aves o incluso con Dios, por el hecho de al ser alados y ser en parte pues cuerpo de león. Entonces, cierta nobleza y cierto aspecto entre tierra y cielo, pues lo asocias con los dos elementos centrales de Jesucristo, ¿no? Una persona terrenal que asciende a los cielos. Por tanto, no solamente solo con la realeza, sino también con el papado. Bien, es un animal psicopompo. ¿Qué quiero decir con psicopompo? No solamente los animales, sino también ha habido dioses psicopompos, como por ejemplo Hermes o Mercurio, también incluso Odín. Es decir, son, incluso las hadas también, son seres relacionados con la muerte y la relación entre los vivos y los muertos. Explica o da explicación mediante los fósiles, en este caso desde un punto más científico, con algunos dinosaurios, sobre todo aquellos que tenían o eran herbívoros y tenían terminación de la boca en pico. Pues, si habéis visto Jurassic Park, por ejemplo, con los Triceratops, aunque lo relacionan más con un pariente muy cercano que son los Protoceratops. Hay más animales de este tipo, pero al menos con este tipo de dinosaurios, pues tiene relación. Y en cuanto a la literatura,
Un animal muy parecido que es el hipogrifo, que tiene relación con lo que hemos visto con Grecia y la relación con los caballos, era, pues eso, hijo de una yegua y un grifo. Y un caso literario, pues es Orlando Furioso de Ariosto, este es el apellido, Ludovico es el nombre, sea Ludovico Ariosto, y fue escrito en 1516. También tenéis ahí una imagen de esta novela, eh, pues como veis, matando a un dragón. Es algo muy parecido, pues, a Belerofonte, por ejemplo, matando a la quimera sobre Pegaso, o ya de paso, hablando de Pegaso, con Perseo. Bien, vamos a hablar un poco de heráldica. Aquí veis algunos ejemplos, en concreto tres, y es que, bueno, siempre es mostrado o bien en escudos, cimeras, que son los cascos, ¿vale? Y emblemas de órdenes militares. El primer caso que veis ahí es el collar de la Orden de la Jarra y el grifo. Veis que tiene multitud de jarras y luego, si no me equivoco, sobre las jarras azucenas y lo que cuelga de ellos es un grifo. En este caso es pasante y es español, la orden es española. Creo que ya ha dejado de existir, pero ahí lo tenéis. Siempre está, para distinguirlo de las orejas, la parte relacionada más aguileña, ¿no? Con el pico y más emplumada y las alas y demás, para distinguirlo de las águilas como tal, veis que tienen siempre esas orejas. Y decir que, bueno, la posición normal, es verdad que aquí la veis pasante, pero abajo y en el lateral, como por ejemplo en la casa del grifo, que es el escudo que veis de Pomerania, que es la parte norte de Polonia, o incluso en el escudo y cimera con este grifo, ¿vale? Veis que en el casco, en la parte de arriba, pues aparece en color dorado un grifo. Y si os fijáis, también podemos ver, pues, además en esta misma posición, sobre una muralla, en el escudo, pues otro grifo. En este caso no se sabe muy bien la dinastía, pero es alemana. Pues en vez de ser rampante, que sería con la parte delantera erguida, y posándose sobre las patas traseras, pues se le suele llamar segreada. Siempre tiene esa simbolidad, o sea, ese simbolismo de aire-tierra, y bueno, pues siempre ha tenido esa relación con la fuerza, la nobleza, la realeza y más cosas. Suelen ser asociadas las águilas más en la parte germana y sajona. En Polonia, por ejemplo, también aparece en el escudo nacional un águila, mientras que en la zona más mediterránea, más cercana a África también, pues suele ser el león el que suele tener este aspecto. Pero ya que tienen estas similitudes por ambos animales y por ambas partes, pues simplemente eleva un poco más con ese toque terrenal y celestial y con dotación de vuelo al grifo. Bien, vamos a ver un poco los comportamientos que tienen. Aquí veis, antes lo habéis visto, ¿no? Pero básicamente vuelvo a remarcar el grifo en un friso del Palacio de Susa, que está en Irán, muy cerca de Irak, eso sí, muy cerca de la frontera. Pero vamos a hablar ahora de los comportamientos. Bueno, pues tenemos que son animales enfrentados con los arimascos. Son, para los griegos, una especie de cíclopes hiperbóreos, es decir, de más allá del norte de Grecia, muchas veces relacionado con los Cárpatos y con los Urales, incluso más lejos, por ejemplo en Mongolia o Asia Central, y a veces incluso de zona montañosa o relacionada incluso con los desiertos. Estos seres de un único, o sea, los arimascos con un único ojo, pues eran buscadores de oro y obviamente eran criadores de caballos. Posiblemente esa sea la relación en contra de los caballos que hemos visto luego, pero deciros que también ha habido la otra, ¿vale? En- Son custodios de otro mundo, lo que nos relaciona, digamos, con el inframundo o con otros mundos, con casos como las hadas o con los psicopompos que he dicho antes, y están asociados con el Sol y con Febo. Febo es Apolo, incluso con Zeus. Fijaos qué es lo que pone abajo, que
hay una frase que dicen, ¿no? Y que son los perros de Zeus de afilado hocico que no ladran. Es decir, se asemejan en este aspecto a los perros o a los cuadrúpedos en general, pero al tener un hocico curvo, ganchudo y en este caso pues, más relacionado con el pico, no pueden ladrar. Supongo que tampoco podrán aullar ni emitir ningún sonido pues, como por ejemplo el rugido, que se asemeja más a los felinos, sobre todo de gran tamaño, ¿no? Las panteras en general. Y luego, para terminar más o menos, decir que el monje irlandés Brandan, muy afamado por un viaje o bien hacia las Islas Canarias desde Irlanda o bien hacia la zona de Nueva Escocia en lo que es Canadá o parte de Estados Unidos, pues dice que, o narra que dice que se encontró el caso de un grifo luchando contra un dragón. Bien, conclusiones así más o menos rápidas. Aquí he vuelto a poner el conflicto entre Anzu y Ninurta para que veáis en este caso más a Ninurta y no tanto a Anzu, puesto que habéis tenido más opciones de verle antes. Pues se asocia con el norte por Bóreas, los hiperbóreos, es decir, más allá del norte de Grecia que decía antes. Se asocia con la nobleza y la divinidad, también con el león tiene este tipo de características. Custodio, esto también lo comparte con águilas y leones. Aborrece a aquellos que buscan, digamos, el poder por el poder o la riqueza en sí, en exclusiva, por relación con el oro. Y una relación entre mundos, los psicopompos, que estábamos diciendo antes. Puede haber esto más relacionado con Shanks, si puede ser, digamos, una especie de relación intergeneracional, ¿no? Shanks ha estado mucho tiempo al margen, como Yonko, pero ha sido discípulo de una generación y tutor, por así decirlo, o descubridor de la otra generación. Ha estado en esa búsqueda. De ahí lo de esta especie de custodio. Decir que Anzu, que es el que veis ahora medio tapado, em, pues está asociado con el viento, la tierra y el agua pura. Y Ninurta, bueno, también tiene ciertas relaciones, se asocia un poco también con los rayos, con los martillos y demás. En este caso no son martillos, pero sí que veis algo parecido a los rayos de Zeus. Y bueno, en el caso de Zeus y Apolo, también con el Sol, mm, todos estos dioses son solares, pues podrían relacionarlo con el fuego, lo cual puede darnos a entender que está relacionado con los cuatro elementos clásicos. Em, ¿Qué podemos sacar en relación con la espada de Shanks? Pues obviamente también la velocidad, que obviamente si tienes vuelo, aunque sea bajo, pues sueles tener mayor velocidad a si no puedes volar. Y bueno, pues si se relaciona con un color cálido como es el rojo y en parte también con el fuego, pues posiblemente tenga poderes de este tipo. Shanks es bastante rápido, como hemos visto también en el ataque ante Kid, pero bueno, eh, también hay que decir que Shanks está relacionado con los hiperbóreos también, por relacionarlo con los vikingos en este caso. Y bueno, es verdad que es un sable que no parece tan vikinga, pero sí que su portador también se relaciona con Boreas, con el norte. Así que, bueno, pues es una relación del arma que también parece estar muy relacionado con el propio Yonko. No sé si me dejo algo por encima, pero yo creo que es un acierto que se llame Griffon para un ser bastante veloz, bastante fuerte, bastante noble, asociado con la realeza. Y veremos si aparecen los cuatro elementos o solamente nos quedamos con el fuego. Pero es lo que parece. Y además, como decía, que sí tenga relación entre las dos generaciones del pasado y del presente de esta época. Así que sin más dilación, si te ha gustado este contenido, pues ya sabes, darle un like, suscribiros y darle a la campanita.
Hasta otra, un brutal saludo de Buenos de Cómics.